Bueno, en la noche de hoy vamos a tener un estudio un poquito diferente. ¿En qué sentido? Vamos a tratar de leer 4 capítulos seguidos en el día de hoy. La razón por la cual lo vamos a hacer de esta manera es para que podamos tener una continuidad en lo que está ocurriendo en cada uno de estos capítulos y para poder tener la continuidad en todos estos capítulos, pues no nos podemos detener y leer uno por uno. Nos va a dar un mayor entendimiento. ¿En qué nos vamos a enfocar en el estudio de hoy? Algunos ya conocemos lo que va a pasar cuando José se encuentra con sus hermanos, posteriormente con el resto de su familia. Y esto es en el capítulo 45. Entonces, eh, capítulos 42, 43, 44 y 45 hablan específicamente de este tema, el encuentro que tiene José con sus hermanos. Entonces, ¿qué sucede? Es importante que tengamos en cuenta, y como ya algunos sabemos, José perdona a sus hermanos y José le presenta a sus hermanos el propósito o el motivo por el cual Dios ha permitido que las cosas ocurran en la vida de esta familia de manera tan clara y tan evidente, ¿sí? Entonces, para que esto pueda tener más claridad, lo vamos a remontar precisamente a los 4 capítulos, del 42 al 45. Importante que tengamos en cuenta el papel que va a jugar uno de los hermanos de José, que es Judá. Judá, hijo de Elía, va a jugar un papel muy importante porque él va a ser un intercesor. Él va a hablar con su padre Jacob o Israel y le va a pedir que por favor deje ir a Benjamín, que es el hermano menor. Pues tenemos aquí, Benjamín es el hermano que José va a pedir a sus hermanos que lo traigan. Y recordemos que tanto José como Benjamín fueron hijos de Raquel. Muy seguramente podemos notar que José, al ser cercano o contemporáneo de Benjamín, tienen una relación muy especial, no solamente porque tenían el mismo padre y la misma madre, sino además porque crecieron juntos y en edades muy cercanas, a diferencia de sus hermanos mayores que ya tenían seguramente familia cada uno de ellos. Entonces, el rol que va a jugar Judá va a ser un rol muy importante. Él le va a pedir a su padre Jacobo Israel que deje que Benjamín vaya y que acepte los términos de el segundo en categoría o en mando, que va a ser precisamente José, después de Faraón en Egipto. Y no solamente esto, sino que además eh, Judá va a intervenir o va a presentar una defensa de toda la familia, de todos los hermanos frente a José, en el cual le va a pedir a José que por favor deje que Benjamín venga a su padre, porque si no, esto va a ocasionar mucha tristeza en la vida de su padre y por lo tanto la muerte de su padre. Entonces, es importante que entendamos esto. Recordemos también que en el capítulo 37 hemos visto que cuando los hermanos de José vendieron a José, Judas jugó un papel muy importante cuando él le dijo a sus hermanos: ¿qué provecho hay en que matemos a nuestro hermano y encubramos su muerte? Venid y vendámosle a los ismaelitas. Entonces, es un rol importante que él juega aquí para proteger la vida de José, donde él es vendido como esclavo, y también en el momento en que ya ellos se van a reencontrar. En ese momento de la historia tiene José aproximadamente 39 años, lo que quiere decir que es posible que hayan pasado más o menos 22 años desde que sus hermanos lo vendieron hasta que él tiene un reencuentro con ellos. ¿Qué hemos visto hasta ahora de la vida de José? Aquí me voy a devolver hasta el capítulo 42. ¿Qué hemos visto hasta ahora de la vida de José? Hemos aprendido y hemos visto el reporte de la Biblia que nos dice que
José primeramente estaba ungido, escogido, guiado y bendecido por Dios. Podemos también ver que José fue instruido y enseñado desde su juventud por su padre. ¿Cómo sabemos esto? Bueno, por la manera como él responsablemente y esforzadamente se presentó y se manifestó como esclavo y cómo él sobresalía en todos sus atributos como humano, en todas sus cualidades como humano que Dios le había dado, cómo él sobresalía por encima de todo, realmente con el poder de Dios y con esa instrucción y esa enseñanza que su padre le había enseñado acerca de quién era el Dios Todopoderoso. Entonces vemos a un José que es un José exitoso, un José responsable, un José esforzado. Pero hay una prueba que podemos anticipar que se viene para la vida de José y es que cómo va a reaccionar José cuando se vea cara a cara con sus hermanos. Podríamos pensar que pasó por la mente de José, bueno, ¿qué va a pasar con mi familia porque hay hambruna en la tierra de Egipto y todos sus alrededores? ¿Y qué estará pasando con mi familia? ¿Van a sobrevivir? ¿No van a sobrevivir? Las dos personas que podemos ver aquí en los capítulos que vamos a leer que tenía más en mente José eran Benjamín, que fue el hermano con el que seguramente él creció y tenían grandes afectos, eh, y su padre, por la manera como él le pregunta a sus hermanos, ¿y el padre de ustedes está bien? Si yo hubiera sido los hermanos de José, yo me hubiera preguntado, bueno, ¿y cómo este hombre sabe de nuestro padre? ¿Será que él nos conoce? Pero obviamente vamos a ver que nada de esto vino a la mente de ellos en ese momento. Ahora, otra cosa importante que tengamos en cuenta es que durante estos 22 años, los hermanos de José, exceptuando a Benjamín, obviamente, no le habían confesado a, a su padre lo que realmente había ocurrido con José, ¿sí? Y es importante que tengamos en cuenta que hay eventos en nuestra vida en los cuales quizá no hayamos hecho lo bueno delante de Dios, no hayamos obrado correctamente con otras personas y quizá creamos que el tiempo lo va a sanar, se va a olvidar o que porque nosotros nos olvidamos, Dios se va a olvidar. En esta situación vamos a ver que el gran drama apretoso que crea José cuando él se encuentra con sus hermanos, donde él les va a colocar el dinero en los sacos a ellos, casi como haciéndolos aparecer como si fueran ladrones, y una serie de preguntas, y vamos a mirar la dinámica de lo que va a ocurrir en estos capítulos. Quizá pareciera que realmente nos damos cuenta primero que sus hermanos realmente no le habían confesado a su padre, pero cómo sus hermanos comienzan a reaccionar y a decir, aquí pareciera que Dios no se ha olvidado de esto y que Dios nos está castigando y que estamos recibiendo lo que nos merecíamos antes. Es importante que tengamos en cuenta esto también. Y quizás al final, cuando ya estemos en el capítulo 45, vamos a mirar que en el capítulo 45, cuando ya José se presenta a sus hermanos, les va a decir, bueno, cuando vayan en el camino a traer a mi padre, ustedes no discutan, no tengan conflictos entre ustedes, ¿sí? Y es muy posible que sus hermanos le hayan tenido que confesar a su padre todo lo que ocurrió 22 años atrás. Entonces ya con estos elementos en mente podemos empezar a leer los capítulos a partir del 42. Eh, no quiero que se me pase nada. Bueno, si se me pasa algo en este momento y lo recuerdo, lo voy a ir mencionando. Iniciando en el capítulo 42, versículo 1, dice así. Viendo Jacob, o sea, Israel, que en Egipto había alimentos, dijo a sus hijos, ¿por qué os estáis mirando? O sea, como que, ¿por qué miran hacia la pared o hacia el techo y no están haciendo nada? Todo el mundo se está muriendo de hambre, ¿sí? Y dijo, he aquí, yo he oído que hay víveres en Egipto. Descended allá y comprad de allí para nosotros, para que podamos vivir y no muramos.
Descendieron los 10 hermanos, o sea que estamos hablando de 10 hermanos, Benjamín se quedó, ¿sí? Los 10 hermanos de José a comprar trigo en Egipto, mas Jacob no envió a Benjamín, hermano de José, que era el hermano menor, con sus hermanos, porque dijo, no sea que le acontezca algún desastre. O sea que después de todo este tiempo, aún así Israel o Jacob está recordando lo que la historia que él escuchó de lo que le pasó a José, cuando que como ya lo mencionamos en el capítulo 37. Vinieron los hijos de Israel a comprar entre los que venían porque había hambre en la tierra de Canaán. José era señor de la tierra, es decir, tenía una posición de autoridad, quien le vendía a todo el pueblo de la tierra y cuando dice la tierra es toda esta región, o sea, no habla de todo el planeta Tierra. Llegaron los hermanos de José y se inclinaron a él rostro a tierra. Esta es una señal de respeto y de reconocimiento de autoridad. José cuando vio a sus hermanos, muy importante, o sea que esta es la primera vez que los está viendo y esto nos debe hacer pensar si lo que va a ocurrir a continuación fue algo premeditado o planeado, fue que rápidamente vino a la mente de José, quizá era algo que le había anticipado con tiempo, no sabemos con qué tanto tiempo él preparó esto, pero pareciera como algo muy, muy bien planeado. Dice que los conoció, los reconoció, más hizo como que no los conocía. O sea que aquí ya sabemos que José está pensando en algo. Les habló ásperamente. Les dijo, de dónde habéis venido? Ellos respondieron, de la tierra de Canaán, para comprar alimentos. José pues conoció a sus hermanos, los reconoció, pero ellos no lo reconocieron. Podemos pensar que no lo reconocieron porque había pasado mucho tiempo, él había madurado, había crecido, además su atuendo era completamente, cubría parte de su, probablemente parte de su cuerpo y no lo podían reconocer. Entonces se acordó José de los sueños. Fíjense, esto importante que es cuando él mira hacia atrás y dice, ah, aquí se está cumpliendo lo que Dios me había hablado por medio de este sueño. Y recordemos que no siempre que tengamos un sueño podemos caer en el error o en la superstición de que tenemos que sujetarlo a una interpretación. Este es un caso muy particular que ocurre en la vida de José. Él se acuerda que había tenido estos sueños acerca de ellos y les dijo, espías sois. Entonces ya aquí él los va a tratar como espías. Y para él, para tratarlos como espías, él tiene que hacer una trama o un drama o un plan o un plot. Por ver lo descubierto del país habéis venido. O sea, para ustedes venir y descubrir lo que hay aquí y usarlo contra nosotros. Ustedes son espías. Ellos le respondieron, no, Señor nuestro, sino que tus siervos han venido a comprar alimentos. Tus siervos es en reverencia. Todos nosotros somos hijos de un varón, somos hombres honrados, qué gran mentira, ¿no es cierto? Tus siervos nunca fueron espías, pero José les dijo, no, para haberlo descubierto del país habéis venido. Y ellos respondieron, tus siervos somos 12 hermanos. Fíjense aquí cómo esta palabra de 12 hermanos es tan importante. Nunca fueron 11, nunca se convirtieron de 12 a 11, siempre fueron 12 hermanos, hijos de un varón en la tierra de Canaán. Aquí va a comenzar un relato de los hermanos y va a comenzar una serie de confesiones a medias, se van a decir las cosas sin decirse y va a comenzar a José a entender todo lo que su familia ha vivido y ha sufrido y ha padecido a partir de la aparente muerte de José. Y podemos concluir también que José durante estos 22 años, por muy exitoso que ha sido por el poder de Dios, eh, sigue con ese dolor, con ese sufrimiento por dentro de que fue esa brutal y abrupta separación de él y de su familia. Entonces, somos 2 hermanos, hijos de un varón en la tierra de Canaán, y he aquí el menor está hoy con nuestro padre y otro no parece. Es decir, que ellos aquí ya están dando un reporte y están mintiéndole, obviamente,
al que sabe toda la verdad de que ellos están mintiendo, primeramente Dios y José, de que el otro no aparece, pero el otro está frente a ellos, y el menor, que es Benjamín, quedó con su padre Jacob o Israel. José les dijo: eso es lo que os he dicho, afirmando que sois espías. En esto seréis probados. Vive Faraón, es una expresión, que no saldréis de aquí, sino cuando vuestro hermano menor viniere aquí. Está pidiendo José ver a Benjamín. Y vamos a mirar todo el esfuerzo que hace José por volver a ver a su hermano. Pero no es solamente esto, él quiere al final traer a toda su familia, a su padre, a toda su familia, para protegerlos a ellos y cuidarlos de la hambruna y que no mueran. Enviad a uno de vosotros y traiga a vuestro hermano, a Benjamín, y vosotros quedad presos. Y vuestras palabras serán probadas, si hay en verdad en vosotros. Si no, vive Faraón, que sois espías. Entonces, esta es la trama que hace José. Les dice: bueno, vaya uno de ustedes y 9 se van a quedar aquí presos. Y entonces, si el que se va a ir trae al menor, entonces ahí ustedes me están comprobando. Es una manera de él usarlos para traer a Benjamín. Entonces, los puso juntos en la cárcel por 3 días, y al tercer día les dijo José, aquí va a cambiar un poquito el plan o la propuesta de José, o lo que él les está diciendo que hagan. Dice: hacer esto y vivir. Yo temo a Dios. Imagínense esta manera quizá que no tenía contexto de cuando estamos leyendo aquí al principio, que decía que Él les habló ásperamente, y después de estos 3 días Él les está diciendo: yo temo a Dios. Pues obviamente es al Dios de Abraham. Si sois hombres honrados, quede preso en la casa de vuestra cárcel uno, o sea que ahora ya es al contrario, que dejen preso a uno y los otros 9 se vayan a buscar a Benjamín. Uno de vuestros hermanos y vosotros 9 ir y llevar el alimento para el hambre de vuestra casa. Entonces aquí vemos un José que es supuestamente áspero, está haciendo uso de su autoridad, de su poder, para tomar control de la situación, pero también vemos que les va a mandar con alimento para el hambre, ¿sí? De ellos. Pero traeréis a vuestro hermano menor y serán verificadas vuestras palabras y no moriréis. Y ellos lo hicieron así. Decían el uno al otro: verdaderamente hemos pecado contra nuestro hermano, pues vimos la angustia de su alma cuando nos rogaba y no le escuchamos, por eso ha venido sobre nosotros esta angustia. Ajá. Entonces viene una situación en la cual ya sus hermanos comienzan a oler un poquito que las cosas están pasando de una manera, pero que en realidad ellos están recordando cuando ellos vendieron a su hermano José, y dicen que él les rogaba, pero ellos no le escucharon. Por eso ha venido sobre nosotros esta angustia. ¿Y cuál es la angustia? Bueno, la angustia es que Jacob no va a dejar ir a Benjamín. Entonces, si no deja ir a Benjamín, ellos no van a poder comprar alimentos. Y si no pueden comprar alimentos, entonces van a morir. Este no es el plan de José, pero esto es lo que sus hermanos están empezando a experimentar como angustia, y esta angustia es lo que va a llevar a una serie de confesiones que vamos a mirar más adelante. Entonces, Rubén, que es el mayor de todos los 12, le respondió diciendo: no os hablé yo y dije: no pequéis contra el joven, y no escuchasteis. Esto lo leímos ya en el capítulo 37. He aquí también se nos demanda su sangre. ¿Quién les está demandando la sangre? ¿De quién están hablando? De Dios. Pero ellos no sabían que los entendía José. Entonces, mientras que ellos están hablando, José los está entendiendo. Dice: porque había intérprete entre ellos. Quizá el hebreo ya no era tan claro para José, quizá lo había olvidado. Y había intérprete entre ellos. Y entonces José estaba entendiendo que lo que él estaba provocando con este evento era una crisis familiar, una crisis
entre los que habían cometido este crimen contra él. Se apartó José de ellos y lloró. Entonces miren cómo vemos claramente que este hombre lleno del poder de Dios, lleno de la gracia de Dios, ungido por Dios, usado por Dios, lloró. Vemos sus emociones aquí. Y esta es una área nueva, después de todo lo que hemos visto en la vida de José, donde estamos viendo su corazón derramado aquí, por el dolor y por la tristeza de él haber perdido 22 años de vida de no estar con su familia. Después volvió a ellos y les habló. Tomó entre ellos a Simeón y lo aprisionó a vista de ellos. Después mandó José que llenaran sus sacos de trigo y devolviesen el dinero de cada uno de ellos, poniendo en su saco y les diesen la comida para el camino, y así se hizo con ellos. Entonces, reciben ellos los alimentos, pero encima de cada saco les colocan el dinero. Es como si ellos no lo hubieran pagado, como si se lo hubieran robado. Ellos pusieron su trigo sobre sus asnos y se fueron de allí. Pero abriendo uno de ellos su saco para dar de comer a su asno en el mesón, vio su dinero que estaba en la boca de su costal y dijo a sus hermanos: mi dinero se me ha devuelto y helo aquí en mi saco. Entonces les sobresaltó el corazón espantados. Es decir, ahora sí que estamos en peligro, porque si se llegan a dar cuenta que el dinero no lo pagamos para el alimento, nos van a tratar como si fuéramos unos ladrones. Entonces se sobresaltan ellos espantados y dicen el uno al otro: ¿qué es esto que nos ha hecho quién? Dios. Ellos ya están comenzando a ver un evento tras otro y una situación como que no, esto no es coincidencia. ¿Qué nos está haciendo Dios aquí? Pero en realidad sabemos que además de Dios es la conciencia de ellos. Por 22 años ellos han cargado en sus conciencias lo que ellos han hecho contra su hermano José. Esto muy seguramente ha afectado la dinámica de la relación entre ellos y su padre y entre ellos como hermanos. Venidos a Jacob, su padre, en tierra de Canaán, le contaron todo lo que les había acontecido, diciendo: aquel varón, el señor de la tierra de Egipto, José, nos habló ásperamente y nos trató como espías de la tierra. Y nosotros le dijimos: somos hombres honrados, nunca fuimos espías. Bueno, quizá no fueron espías, pero honrados no eran. Somos dos hermanos, hijos de nuestro padre. Le están contando a Jacob lo que le dijeron a José. Uno no parece y el menor está hoy con nuestro padre en la tierra de Canaán. Entonces aquel varón, el señor de la tierra, nos dijo: en esto conoceré que sois hombres honrados. Dejad conmigo uno de vuestros hermanos, tomad para el hambre de vuestras casas y andad y traedme a vuestro hermano menor, para que yo sepa que no sois espías, sino hombres honrados. Así os daré a vuestro hermano y negociaréis en la tierra. Y aconteció que, vaciando ellos sus sacos, he aquí que el saco de cada uno estaba el atado de su dinero, y viendo ellos a su padre los atados de su dinero, tuvieron temor. Entonces su padre Jacob les dijo: me habéis privado de mis hijos. José no aparece, ni Simeón tampoco, y a Benjamín le llevaréis. Contra mí son todas estas cosas. Y es verdad, el que más estaba siendo afectado de todo esto que sus hijos habían hecho durante todos estos años era precisamente a Jacob o a Israel. Era contra él que se estaban haciendo todas estas cosas. Primero contra Dios y segundo contra el padre de ellos. Rubén habló a su padre diciendo: harás morir a mis dos hijos si no te lo devuelvo. Entrégalo en mi mano, que yo te lo devolveré a ti. Y él dijo: no descenderá mi hijo con vosotros, pues su hermano ha muerto y él solo ha quedado. Es decir, en este momento Jacob o Israel tiene la percepción de que José ha muerto, quizás sí, quizás no, él no sabe. Y él solo ha quedado. Y si le aconteciera algún desastre en el camino por donde vais,
haréis descender mis canas al dolor y al feo. O sea que ya les está advirtiendo Israel o Jacob que él va a morir con muchísima tristeza. Eso le ocasionaría su muerte. Capítulo 43. El hambre era tan grande en la tierra y aconteció que cuando acabaron de comer el trigo que trajeron de Egipto, o sea que no fue que inmediatamente fueron por Simeón, pasó un tiempo, ¿sí? Les dijo su padre, volved a comprar para vosotros un poco de alimento. Respondió Judá diciendo, aquel varón nos protestó con ánimo resuelto diciendo, no veréis mi rostro. Es decir, si ellos no veían el rostro de este varón que era José, ellos no podían comprar alimentos. Ese era el trato. No veréis mi rostro, no podrán comprar alimentos si no traen a su hermano menor, a Benjamín. Si enviares a nuestro hermano con nosotros, descenderemos y te compraremos alimento. Entonces, es el papel que está haciendo Judá aquí ahora. Dice, si enviares a nuestro hermano, con nosotros descenderemos y te compraremos alimento. Pero si no lo enviares, no descenderemos, porque aquel varón nos dijo, no veréis mi rostro si no traéis a vuestro hermano con vosotros. Dijo entonces Israel, ¿por qué me hicisteis tanto mal? Declarando al varón que teníais otro hermano. Y ellos respondieron, aquel varón nos preguntó expresamente por nosotros, por nuestra familia, diciendo, ¿vive vuestro padre? Tenéis otro hermano. A ese punto, personalmente, hago un paréntesis aquí. Yo hubiera pensado, esto está como un poco raro, porque este varón, que es José, nos conoce o conoce mucho, ¿sí? Entonces, ellos le están diciendo al padre, no es que nosotros no le contamos, es que él nos preguntó. Le declaramos conforme a estas palabras. ¿Acaso podríamos saber que él nos diría, haced venir a nuestro hermano? Entonces, Judá dijo a su padre Israel, envía al joven conmigo. Papá, envía a Benjamín conmigo. Nos levantaremos, iremos a fin de que vivamos y no muramos nosotros. Es decir, aquí ya la situación se pone tan tensa porque es, déjanos ir con Benjamín porque si no toda la familia va a morir. Es una situación, una crisis que ha creado José con un propósito de destapar la verdad. Ese es el propósito que Dios tenía y usó a José para lo cual. Dice, y tú y nuestros niños. Entonces dice, vamos a morir todos. Yo te respondo por él. Yo, Judá, respondo por Benjamín. A mí me pedirás cuenta. Si yo no te lo devuelvo y si no lo pongo delante de ti, seré para ti el culpable para siempre. Pero si no nos hubiéramos detenido, ciertamente hubiéramos ya vuelto 2 veces. Entonces Israel, su padre, responde, pues que así es hacerlo, tomad de lo mejor de la tierra de vuestros sacos, llevar a aquel varón un presente, ¿sí? Este presente es un motivo como de, hagamos las paces, estamos en paz, todo está bien, aquí no hay problema, no queremos ocasionar ningún problema, un poco de bálsamo, lo mandan con un poco de bálsamo, un poco de miel, aromas, mirra, nueces, almendras, quizá todo este tipo de cosas que José no había visto por mucho tiempo. Tomad en vuestras manos doble cantidad de dinero y llevad en vuestra mano, fíjense, el dinero vuelto en las bocas de vuestros costales. O sea que aquí está Israel diciéndoles, vamos a no solamente llevar presentes, sino que vamos a demostrar que somos honrados, que no, que aquí algo raro pasó, pero que estamos devolviendo el dinero. Quizá fue equivocación. Tomad también a vuestro hermano y levantaos, o sea, Benjamín, y volver a aquel varón. Y el Dios omnipotente os dé misericordia. Clave aquí. Los manda Israel, su padre, donde este supuestamente hombre poderoso, potencial enemigo que podría hacerles daño, que los ha tratado como espías, y dice que el Dios poderoso os dé misericordia delante de aquel varón y os suelte al otro vuestro hermano y a este Benjamín. Y si he de ser privado de mis hijos, séalo. Fíjense aquí la reacción de Jacob. Para mí es realmente sorprendente. No solamente es una absoluta confianza en el Dios omnipotente, sino que él dice, pues si he de ser privado de mis hijos, que así suceda. Porque ya el hambre va a matar a toda la familia.
Entonces tomaron aquellos varones el presente, tomaron en su mano doble cantidad de dinero y a Benjamín, y se levantaron y descendieron a Egipto y se presentaron delante de José. Y vio José a Benjamín con ellos. Y dijo al mayordomo de su casa, lleva a casa a estos hombres. Es un trato muy especial. De pronto quizá ellos se iban a intimidar porque al llevarlos a la casa era como que, bueno, él nos va a hacer algo. Pero en realidad José tiene planeado darles un trato especial. Es algo más íntimo, más cercano. Dice, deshuella una res, prepárala, pues estos hombres comerán conmigo al mediodía. E hizo el hombre como José dijo, y llevó a los hombres a casa de José. Entonces aquellos hombres tuvieron temor. Claro, ¿qué más iban a tener sino temor? ¿Sí? Especialmente cuando ellos están ya pensando que Dios los va a castigar y que llegó la hora en que Dios va a tomar, él les va a rendir cuentas de lo que hicieron con José hace 22 años. Cuando fueron llevados a casa de José decían, por el dinero que fue devuelto en nuestros costales la primera vez que nos han traído aquí para tendernos lazo y atacarnos y tomarnos por siervos a nosotros y a nuestros asnos. Entonces por eso era que ellos tenían temor. Y se acercaron al mayordomo de la casa de José y le hablaron a la entrada de la casa y dijeron, ay Señor nuestro, nosotros en realidad de verdad descendimos al principio para comprar alimentos. Aconteció que cuando llegamos al mesón y abrimos nuestros costales, he aquí el dinero de cada uno estaba en la boca de su costal, nuestro dinero en su justo peso, y lo hemos vuelto a traer con nosotros. Hemos también traído en nuestras manos otro dinero para comprar alimentos. Nosotros no sabemos quién ha puesto este dinero nuestro en nuestros costales. Él les respondió, paz, tranquilos, paz a vosotros, no temáis, vuestro Dios y el Dios de vuestro Padre. Eso es muy importante que cuando leamos la escritura veamos cómo el mayordomo, un hombre egipcio, en un país, una potencia mundial, donde hay tanto paganismo, y les están diciendo, pasa a vosotros, no es más, vuestro Dios, el Dios de vuestro Padre. Este hombre sabe mucho. Os dio el tesoro de vuestros costales. Yo recibí vuestro dinero. Y sacó a Simeón a ellos. Trajeron al hermano que tenían preso. Y llevó a aquel varón a los hombres a casa de José, les dio agua, lavaron sus pies, dio de comer a sus asnos. Y ellos prepararon presente, entre tanto que venía José a mediodía, porque habían oído que allí habrían de comer pan. Vino José a casa y ellos le trajeron el presente que tenían en su mano dentro de la casa, lo que les mandó Israel, y se inclinaron ante él hasta la tierra, o sea, en una manera de reverencia. Entonces les preguntó José cómo estaban y dijo, vuestro padre. Muy importante aquí que veamos esta parte emocional, este amor de José por su padre. Vuestro padre, el anciano que dijiste, ¿lo pasa bien? ¿Vive todavía? Y ellos respondieron, bien, va tu siervo vuestro padre, aún vive, y se inclinaron y dieron reverencia. Y alzando José sus ojos, vio a Benjamín su hermano, y dijo, hijo de su madre, y dijo, ¿es este vuestro hermano menor de quien me hablasteis? Y dijo, Dios tenga misericordia de ti, hijo mío. O sea, es un hombre supuestamente egipcio y está hablando Dios, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Ese Dios tenga misericordia de ti. Entonces José se apresuró porque se conmovieron, dice, sus entrañas. Miren, las emociones están muy conectadas con nuestro cuerpo. ¿Sí? Se conmovieron sus entrañas a causa de su hermano y buscó dónde llorar. Y entró en su cámara y lloró allí. Y lavó su rostro y salió y se contuvo. Y dijo, poned pan. Y pusieron para él aparte y separadamente para ellos. Esta era una costumbre, dice, aparte para los egipcios, que con él comían porque los egipcios no podían, era la costumbre, no podían comer con los hebreos. O sea que ya los egipcios sabían quiénes eran los hebreos. Recordemos, ellos no son todavía una nación, ellos son una familia. Pero Egipto habla de los hebreos. Bueno, en realidad muchas
naciones paganas poderosas hablaban de los hebreos. Pensemos, ¿hablaban realmente de los hebreos o de el Dios de los hebreos? Y hemos visto por todas las maravillas y las señales y las manifestaciones que Dios ha hecho hasta ahora, que hemos leído hasta ahora desde el principio del Génesis, que todas estas naciones conocían al Dios de los hebreos, lo cual es abominación a los egipcios. Entonces, esto era una costumbre de que se separaban y se sentaron delante de él, el mayor conforme a su progenitura, el menor conforme a su menor edad, y estaban aquellos hombres atónitos mirándose el uno al otro. Estaban atónitos. José tomó viandas de delante de sí para ellos, mas la porción de Benjamín era 5 veces mayor que cualquiera de las de ellos, y bebieron y se alegraron con él. Y vamos a pasar al 44. Mandó José al mayordomo de su casa diciendo, llena de alimento los costales de estos varones, cuanto puedan llevar, y pon dinero de cada uno en la boca de su costal. Otra vez la misma estrategia. Y pondrás, aquí hay una adición, pondrás mi copa, la copa de plata, en la boca del costal de menor, o sea, de Benjamín, con el dinero de su trigo. Es un plan de José en el cual él va a hacerles como una encrucijada a ellos. Y vamos a mirar la reacción nuevamente que tiene Judá, uno de los hermanos. Entonces, el plan es que esa copa de plata, que supuestamente es una copa de plata que dicen que era para adivinaciones, es algo místico o supersticioso de la costumbre del pueblo de Egipto. Esta no era una práctica que José hacía. Hemos visto numerosas veces en versículos anteriores a quién José adoraba, a quién temía José. Entonces, esto no era algo que podemos ver claramente que él no lo hacía, pero por su posición de autoridad era algo que él tenía. Entonces dicen, y pondrás esta copa de plata en la boca del costal del menor, que es Benjamín, con el dinero de su trigo. Y él hizo como dijo José, es decir, el mayordomo. Venida la mañana, los hombres fueron despedidos con sus asnos. Habiendo ellos salido de la ciudad de la que aún no se habían alejado, dijo José a su mayordomo, levántate, sigue a esos hombres, y cuando los alcances, dile, ¿por qué habéis vuelto mal por bien? ¿Por qué habéis robado mi copa de plata? ¿No es esta la que bebe mi señor y por la que se suele adivinar? Habéis hecho mal en lo que hiciste. O sea, aquí se ha cometido un gran crimen. Aparentemente, ellos obviamente no lo han hecho, pero esa es la trampa que les hace José. Y aquí vamos a ver la reacción que tienen ellos. Esta situación de crisis provocada por José va a llevar a sus hermanos a un borde de desesperación, y vamos a mirar cuáles van a ser los frutos de lo que va a ocurrir aquí. Dice, cuando él los alcanzó, el mayordomo les dijo estas palabras, y ellos respondieron, ¿por qué dice nuestro señor tales cosas? Nunca tal hagan tus siervos. O sea, nosotros no hemos hecho esto. He aquí el dinero que hallamos en la boca de nuestros costales, te lo volvimos a traer, o sea, del primer viaje de la tierra de Canaán. ¿Cómo pues íbamos a hurtar de la casa de tu señor plata ni oro? O sea, ya hemos demostrado que fuimos honrados porque devolvimos el primer dinero. ¿Cómo vamos a tratar de hacerlo nuevamente? Aquel de tus siervos en quien fuere hallada la copa, y esta es como la condenación que ellos traen sobre ellos mismos. ¿Sí? Dicen que aquel siervo sobre el que fuere hallada la copa, que muera. O sea, ellos no saben que es sobre el saco de Benjamín. Ellos no saben lo que están diciendo. Y ellos no saben el desastre que están trayendo sobre ellos mismos. Y aún nosotros tenemos siervos de mi Señor. Y él dijo, también ahora sea conforme a vuestras palabras. Ustedes lo han dicho. Si aparece la copa y aparece el dinero, entonces, así como ustedes están diciendo, así se va a hacer. Aquel en quien se hallare será mi siervo, y vosotros seréis sin culpa. Ellos entonces se dieron prisa, y derribando cada uno su costal en tierra, abrió cada cual el costal suyo y buscó, desde el mayor comenzó y acabó en el menor, y la copa fue hallada en el costal de Benjamín. Entonces ellos rasgaron sus vestidos, o sea, la situación crítica. Imagínense cuántas familias en millas
de kilómetros de áreas de tierra alrededor de Egipto estaban padeciendo hambre, estaban sufriendo una devastación y drama. Bueno, los hebreos, la descendencia de Abraham, los hijos de Jacob, de Israel, estaban sufriendo un mucho mayor drama. Rasgaron sus vestidos, o sea, las cosas llegaron al límite y cargó cada uno su asno y volvieron a la ciudad. O sea, se regresan a Egipto. Viene Judá, y este es lo que Judá va a hacer. Él va a interceder, él va a hacer una apelación y él va a hablar con José. Dice Judá, con sus hermanos viene a casa de José, que aún estaba allí, se postraron delante de él y les dijo José, ¿qué acción es esta que estáis haciendo? ¿Qué habéis hecho? ¿No sabéis que un hombre como yo sabe adivinar? Entonces dice Judá, ¿qué diremos a mi señor? ¿Qué hablaremos o con qué nos justificaremos? Dios ha hallado la maldad de tus siervos. He aquí nosotros somos siervos de mi Señor, nosotros y también aquel cuyo poder fue hallada la copa. José respondió, nunca yo tal haga. El varón en cuyo poder fue hallada la copa, él será mi siervo. O sea, yo me quedo con Benjamín. Vosotros id en paz a vuestro padre. Entonces Judá se acercó, ya más personal, privadamente se acerca Judá a José y le dijo, ay, Señor mío, te ruego que permitas que hable tu siervo una palabra en oído de mi Señor y no se encienda tu enojo contra tu siervo, pues tú eres como Faraón en poder. Mi Señor preguntó a sus siervos diciendo, ¿tenéis padre o hermano? O sea, le está recordando Judá la conversación que tuvieron con José anteriormente. Mi señor, tú, José, nos preguntó a nosotros si teníamos un padre y un hermano. Y nosotros respondimos a ti, mi señor, tenemos un padre anciano y un hermano joven, pequeño aún, que le nació en su vejez y un hermano suyo murió. Mentirita aquí. Está haciendo una apelación, pero está mintiendo. ¿Ok? Y él solo quedó de los hijos de su madre. Su padre lo ama. Y tú dijiste a tus siervos, tráemelo y pondré mis ojos sobre él. Y nosotros dijimos a mi señor, el joven no puede dejar a su padre, porque si lo dejare, su padre morirá. Y dijiste a tus siervos, si vuestro hermano menor no desciende con vosotros, no veréis más mi rostro. Aconteció pues que cuando llegamos a mi padre, tu siervo, o sea, Jacob, le contamos las palabras de mi señor, de José. Y dijo nuestro padre, volved a comprarnos un poco de alimento. Y nosotros respondimos, no podemos ir. Si nuestro hermano va con nosotros, iremos, porque no podremos ver el rostro del varón si no está con nosotros nuestro hermano, el menor. Aquí está haciendo una presentación, una apelación, una petición, una defensa en Judá por toda su familia. Entonces, tu siervo, mi padre, nos dijo, vosotros sabéis que 2 hijos me dio a luz mi mujer, Raquel, y el uno salió de mi presencia y pienso de cierto que fue despedazado y hasta ahora no lo he visto. Podemos en este punto detenernos un momentito y pensar qué estará pasando por las entrañas, por la mente, por el corazón de José, donde uno de sus hermanos le está diciendo el gran sufrimiento que su padre ha tenido con su muerte, supuesta muerte. Y si tomáis también a Benjamín al menor, delante de mí, le acontece algún desastre, haréis descender mis canas con dolor al Seol. Eso es lo que le va a pasar a su padre. Ahora pues, cuando vuelva yo a tu siervo, mi padre, si el joven no va conmigo, como su vida está ligada a la vida de él, sucederá que cuando no vea a Benjamín, morirá. Y tus siervos harán descender las canas de tu siervo padre de tu siervo, nuestro padre, con dolor al Seol. Como tu siervo salió por fiador
del joven con mi padre diciendo, si no te lo devuelvo a traer, entonces yo seré culpable delante de mi padre para siempre. Como yo, Judá, he salido como fiador de mi padre diciendo, si no te traigo a Benjamín, yo seré culpable para siempre. Te ruego, por tanto, que quede ahora tu siervo en lugar del joven. Entonces, no solamente le está recordando Judá lo que ya José les había prometido, sino que le está diciendo, mire, estas son las consecuencias que van a ocurrir. Nuestro padre va a morir. ¿Por qué más bien no yo me quedo en lugar de Benjamín? ¿Cómo volveré yo a mi padre sin el joven? No podré por no ver el mal que sobrevendrá a mi padre. Vamos al 45. No podía ya, y esto lo podemos esperar, no podía ya José contenerse. Era demasiado lo que en 22 años no había ocurrido, ahora en pocos minutos, en un tiempo rápido, a mucha velocidad, está ocurriendo delante de los ojos de José y él no puede contenerse. Delante de todos los que estaban al lado suyo y clamó, haced salir de mi presencia a todos. Y no quedó nadie con él al darse a conocer José a sus hermanos. Entonces se dio a llorar a gritos y oyeron los egipcios y oyó también la casa de Faraón. Y dijo José a sus hermanos, yo soy José. ¿Vive aún mi padre? Y sus hermanos no pudieron responderle porque estaban turbados delante de él. O sea, ya se derrama José delante de ellos. Se presenta José a sus hermanos diciéndoles, yo soy José. Y la reacción de sus hermanos es que dice, no pudieron responderle. Ellos estaban en shock, estaban perturbados delante de él. Entonces dijo José a sus hermanos, acercaos ahora a mí. Y ellos se acercaron a él. Y él dijo, yo soy José, vuestro hermano, el que vendisteis para Egipto. Ahora pues, no os entristezcáis, sino ni os pese de haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. O sea que aquí vemos claramente cómo Dios usa circunstancias y personas y adversidades para cumplir su propósito. José en este momento tiene una claridad completa del propósito de Dios que fue para preservación de vida y que fue Dios quien lo envió delante de toda su familia para proteger no solamente a su padre y a sus hermanos y toda su familia, sino lo que más adelante va a ser la nación de Israel y lo que va a hacer la preparación y la anticipación de la venida del Mesías de Cristo Jesús. Pues ya ha habido 2 años de hambre en medio de la tierra y aún quedan 5 años en los cuales ni habrá arada ni siega. Y Dios me envió delante de vosotros para preservaros posteridad sobre la tierra y para daros vida por medio de gran liberación. Entonces, ¿quién los liberó? ¿José? No, Dios fue quien los liberó por medio de José. ¿Ok? Entonces, nosotros somos como el guante y Dios es la mano. ¿Quién tiene claridad de esto? José tiene claridad. ¿Tenemos nosotros claridad de esto cuando miramos la vida desde este ángulo, de esta manera? Así pues, no me enviasteis acá vosotros, sino Dios. O sea, aquí hay mucho énfasis en el capítulo 45. No me enviasteis acá vosotros, sino Dios, que me ha puesto por padre de Faraón. Aquí está hablando de un faraón más joven que hay en este momento y que este padre de Faraón es como una posición de autoridad y de guía y de supervisión que está haciendo José en Egipto. Y por señor de toda su casa y por gobernador en toda la tierra de Egipto. Daos prisa, id a mi padre, decirle,
así dice tu hijo José. O sea, estos hermanos de José tienen que ir donde su padre a decirle que la versión y la historia que ellos habían dado de José no era la real. Tiene que confesar. Así dice José, Dios me ha puesto por Señor de todo Egipto, ven a mí y no te detengas. Habitarás en la tierra de Gosén y estarás cerca de mí, tú y tus hijos, y los hijos de tus hijos, tus ganados, tus vacas, todo lo que tienes. Y allí te alimentaré, pues aún quedan 5 años de hambre para que no perezcas de pobreza tú y tu casa y todo lo que tienes. Y aquí vuestros ojos ven, y los ojos de mi hermano Benjamín, que mi boca os habla. Haréis pues saber a mi padre toda mi gloria en Egipto y todo lo que habéis visto, y daos prisa, traed a mi padre acá. Y se echó sobre el cuello de Benjamín su hermano y lloró, y también Benjamín lloró sobre su cuello. Y besó a todos sus hermanos y lloró sobre ellos, y después sus hermanos hablaron con él. Y se oyó noticia en la casa de Faraón diciendo, los hermanos de José han venido, y esto agradó a los ojos de Faraón y de sus siervos. Y dijo Faraón a José, di a tus hermanos, haced esto, cargad vuestras bestias, e id, volved a la tierra de Canaán, tomad a vuestro padre, vuestras familias, venid a mí, porque yo os daré lo bueno de la tierra de Egipto, y comeréis de la abundancia de la tierra. Y tú manda, haced esto, tomaos de la tierra de Egipto carros para vuestros niños, para vuestras mujeres, y traed a vuestro padre y venid. Y no os preocupéis por vuestros enseres, porque la riqueza de la tierra de Egipto será vuestra. Y lo hicieron así los hijos de Israel. Y les dio José carros conforme a la orden de Faraón, y les suministró víveres para el camino. A cada uno de ellos dio mudas de vestidos, y a Benjamín dio 300 piezas de plata y 5 mudas de vestidos. Y a su padre envió esto, 10 asnos cargados de lo mejor de Egipto, 10 asnas cargadas de trigo y pan, comida para su padre en el camino. Y despidió a sus hermanos y ellos fueron. Y él les dijo, no riñáis en el camino, no comiencen a tener más peleas, más conflictos, los conocía muy bien. No riñáis, les está dando una amonestación. Subieron de Egipto, llegaron a la tierra de Canaán, a Jacob su padre, y le dieron las nuevas, diciendo, José aún vive, y él es Señor en tierra de Egipto. Y el corazón de Jacob se afligió porque no les creía. Y ellos le contaron todas estas palabras de José que él les había hablado. Y viendo Jacob los carros que José enviaba para llevarlo, su espíritu revivió. O sea, creyó, era como la evidencia, sí es real. Entonces dijo Israel, basta, José, mi hijo, vive todavía, e iré y le veré antes que yo muera. Bueno, hasta aquí el estudio de hoy, estos 4 capítulos. Era realmente necesario que para que tuviéramos una secuencia y un entendimiento de lo que estaba ocurriendo, leyéramos de recorrido estos 4 capítulos. Y de pronto, si es mucha la información, mi recomendación es que vuelvan a leer estos 4 capítulos, cada uno individualmente, y que si desean pueden escuchar la grabación.